Saludos, buenas noches. La manifestación pública de una creencia puede ser considerada como un derecho para quienes profesan esa confesión, pero también puede ser una imposición e incluso algo ofensivo para quienes no comulgan con esa creencia. Ateísmo y religión es el debate de esta noche. Vamos a partir de dos posturas que luego se pueden ver apoyadas, confirmadas o rebatidas en este plato. La prohibición de una procesión atea convocada en la ciudad de Madrid ha reabierto la polémica entre ateos y católicos. El respeto a las creencias y la libertad de expresión centran el debate. Todos tenemos el mismo derecho, deberíamos de tenerlo, pero es cierto que pienso que a pesar de vivir en una sociedad, en un estado laico, que se premia o se gratifica mucho más o se consiente mucho más o se es más tolerante con las manifestaciones religiosas que con aquellos que no son o no somos religiosos. Y eso es todavía un peldaño que hemos de subir en el grado de civilización, que es el que los religiosos comprendan y consientan que haya mucha gente que discrepen de sus opiniones. Todos tenemos derecho a manifestar públicamente lo que creamos, lo que sea legítimamente presentable en medio de nuestra sociedad. La fe es un acto personal, pero público, no solo privado. Uno dice que cree en Jesús, cree en su mensaje, cree en la Iglesia y tiene derecho a manifestarlo y a darlo a conocer. La fe es una alegría que supone ante el conocimiento de Dios y eso está llamado a llevarlo a la familia, al trabajo, a cada uno de los ambientes en los cuales nosotros nos movemos. Es muy importante que hoy lo tengamos eso claro. Es posible no reducirlo al ámbito privado. Bueno, pues creo que durante siglos el catolicismo ha estado verdaderamente amenazando al resto de las creencias. Ahora puede que ellos se sientan amenazados, es cierto que se pueden sentir amenazados porque ya no son ellos los únicos que tienen voz, ¿no? Ni son ellos los que tienen el monopolio del pensar. Aún así pienso que el ateo, el agnóstico debe de comprender que esto ya es una lucha entre varios y hay que darse cuartel entre unos y otros. Sobre todo, más que nada, para que gane la convivencia y para que gane el sentido común, ¿no? Y para que gane el bien vivir de entre todos, ¿no? De que no se convierta esto en una guerra y en un bombardeo de ideologías que a fin de cuentas no son más que creencias, y las creencias deben de ser privadas. El cristianismo y el ateísmo no están enfrentados, están llamados a entenderse, a enriquecerse, si se puede hablar así. Ya el beato Juan Pablo II hablaba del diálogo entre fe y razón y hoy día podemos establecer puentes el uno con el otro. Quizá en algún momento estamos viviendo pues, a situaciones en las cuales el catolicismo es, entre comillas, perseguido, arrinconado, no querido. Se practica la tolerancia con cualquier otra realidad y con nosotros con el cristianismo somos los menos tolerantes. Por eso es necesario una reflexión profunda sobre la relación, sobre el enriquecimiento, sobre lo que aporta uno al otro. La fe y la razón viven y caminan de la mano. La Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. ¿Todas las creencias pueden manifestarse en público? Solo de las posturas de Florian y de David podríamos entresacar una cantidad de información importantísima, pero la analizamos directamente aquí. Pablo Iglesias es profesor de religión católica y diplomado en ciencias religiosas. Pablo, ¿todas las creencias pueden manifestarse en público? Sí, yo creo que sí, por supuesto que sí. Todas no solo deben, sino que debe de imperar esa libertad y esa pluralidad en cuanto a la manifestación, sea cual sea la creencia, que como muy bien yo creo que todos entendemos, tiene que marcarse dentro de los límites de la tolerancia, del respeto, de la cordialidad y de la mutua aportación. Dedicado a la docencia también ha estado Valentín Domínguez, actualmente jubilado. La misma pregunta, ¿todas las creencias se pueden manifestar en público, Valentín? Hablaban ahí de derecho a la manifestación. Yo creo que lo que no se tiene que transformar es en un privilegio. Un derecho, sí, privilegio para que alguien se manifieste y otros no puedan hacerlo, evidentemente no.
Perfecto. Sí, ahondaremos en ello. Sí. Jaime Rosell, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Extremadura. La misma consideración, profesor Rosell. Buenas noches. Bien, la Constitución dice que o reconoce como derecho fundamental la libertad religiosa, ideológica y de culto, y parte de ese derecho fundamental es el manifestar públicamente aquello en lo que se cree o en lo que no se cree, que también es importante. Y por lo tanto nuestro ordenamiento jurídico da el mismo derecho a todo el mundo. ¿Creer o no creer? Creer o no creer. En la misma situación, Raquel Rodríguez, nuestra filósofa, profesora de filosofía y presidenta de la Asociación de Filósofos Extremeños. ¿Creer o no creer? En la misma cuestión nos movemos. ¿Se puede expresar siempre públicamente cualquier tipo de creencia o no creencia? Depende. ¿De qué? Pues depende de lo que se manifieste. Yo estoy de acuerdo en que la Constitución, creo que es en el artículo 16, tenemos aquí a un especialista, habla del derecho que tiene todo ciudadano español a manifestar aquello en lo que cree o en lo que piensa. Pero hay que tener cuidado con aquello en lo que se cree y lo que se manifiesta. Uno puede creer y estar muy a favor y hacer apología del nazismo, y yo desde luego como ciudadana española me niego a que eso se manifieste y se dé en la calle, por ejemplo. Quiero decir que hay que precisar muy bien aquello de lo que estamos hablando, y sobre todo porque hay manifestaciones de fe que son altamente peligrosas por el tipo precisamente de cosa que dice, que hacen y que manifiestan. Ahora, si estamos y entro ya a debatir un poco con Pablo, que es profesor de religión, ¿no? Y creo que decías, deben hacerse posible las manifestaciones de fe. Yo diría mejor, y teniendo en cuenta la Constitución, pueden, porque no, hay libertad de expresión. Lo de deben es una mala costumbre que tenemos que empezar a retirar. Sí, lo que ocurre es que al hablar en términos de deben, obviamente, y siempre en manifestaciones y creencias, yo lo entiendo hacia la fe, obviamente la expresión de manifestar públicamente una creencia, como ha dicho, hacia el nazismo, yo eso no lo entiendo como una expresión en ningún momento de creencia de fe. Digo deben porque yo, desde mi fe y desde mi propia visión de la vida y de mi propia involucración con esa fe, yo sí hacia mí estoy obligado, y sí estoy obligado desde mí hacia la sociedad. Ahí es donde me refiero a el que deben de expresarse, ¿no? Por supuesto hay que tener mucho cuidado en el tema religioso, hasta ahí estamos de acuerdo, porque es cierto que depende de qué manifestación religiosa y depende de lo que esa manifestación religiosa quiera expresar, o sea, claro, hasta ahí correcto, ¿no? Pero ese debe es más un deber hacia mí mismo, cara a la sociedad y cara hacia mí. Yo es que la religión, entre otras cosas, sin esa expresión hacia el exterior, no la entiendo, ¿no? Es a lo que me refería con ese deber. Raquel, cuando se refería, lo introduzco, pero Valentín, Jaime, en cualquier momento pueden abordar lo que consideren oportuno. Cuando introducía, por ejemplo, una manifestación nazi, ¿lo considera una religión? ¿También puede volcarse en una religión? Porque en ese caso ya estaríamos hablando de un límite muy difuso. Yo lo he puesto como ejemplo. No sé si es lo más adecuado o lo más pertinente, pero me refiero que cuando hablamos del campo de las creencias, el campo de las creencias es muy amplio. Entonces, hay que ser precisos. Es verdad que el debate de esta noche es ateísmo y religión, y yo entraría por precisar también el propio título. Ateísmo y religión no tienen ni que ser ni compatibles ni incompatibles. No, como decía, sí, profesor, sí, precisamente me refería a ello. Bueno, es una cosa, yo también quería hacer una aclaración. Vamos a ver, evidentemente cuando hablamos de tenemos derecho a manifestar nuestras creencias, sí, hay unos límites, por supuesto, los establece la Constitución. Ese límite es el orden público. Yo sí que creo que es muy diferente, o cuando estamos hablando de religión estamos hablando de una cosa determinada, cuando hablamos de otro tipo de creencia hablamos de otra. Pero esto lo dice nuestra Constitución, lo dice la Constitución Europea, lo dicen los tribunales europeos y lo dicen los tribunales nacionales. Cuando hablamos de religión se está hablando de una doctrina que tiene, entre otras cosas, la creencia en un ser superior. Con lo cual, por ejemplo, una ideología política o una creencia de otro tipo no entraría dentro de lo que debemos entender como fenómeno religioso y, por lo tanto, manifestación de religiosidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ahí sí que puede haber un debate acerca de lo que es religioso y lo que no lo es. Pero cuando la Constitución habla del derecho a la libertad religiosa, habla de la libertad religiosa, no de otro tipo de creencias
que podrían entrar dentro de lo que serían las ideologías políticas. Entendido. Si esto lo separamos, yo sí que quiero introducir un elemento en el debate. La Constitución, cuando habla de proteger el derecho fundamental a la libertad religiosa de todos los ciudadanos, entiende que la libertad religiosa lo que hace es englobar la creencia y la no creencia. Es decir, nuestra Constitución protege la posibilidad de que uno pueda tener una creencia fideísta, es decir, que crea en algo, que no crea en nada, y entraría al ateísmo, que sea agnóstico o que sea indiferente. Todo eso es parte del contenido del derecho fundamental a la libertad religiosa y por lo tanto también están protegidos. Valentín. No, era abundar sobre lo que ha dicho Jaime. Lo que veo aquí, por ejemplo, es que se está intentando poner el ateísmo como la otra cara de la moneda de la religión. Digamos que sería el deísmo, crees en dioses, tienes creencias o no se tienen. Es que es así de sencillo, ¿no? Es que tampoco lo podría definir de otra manera. No sería una cuestión de religión, sino sería una cuestión de creencias. ¿Creen en algo o no se cree? ¿Y qué derecho tiene el que no tiene creencias a manifestar sus no creencias? ¿Cómo se manifiestan? Es que yo lo de manifestar las no creencias no lo entiendo. Eso pregunto. Porque yo puedo manifestar las creencias y las creencias pueden ser de cualquier tipo. Es verdad que estamos en un debate que gira en torno a las creencias religiosas, pero manifestar las no creencias no tiene ningún sentido. A mí que me ampare la Constitución por ser atea o no, o ser agnóstica o ser lo que quiera, me da exactamente igual. Yo el debate más bien lo haría girar en torno a si, como se proponía en el vídeo... Perdón. Sí, no, termine, Raquel. No, como se proponía en el vídeo, si bueno, pues es absolutamente necesario, o los católicos se sienten perseguidos, o cosas por el estilo, o los que no son católicos, que se manifiestan como ateos, sienten que tienen una necesidad por manifestarse también. ¿Es eso, Raquel? Necesidad y necesidad, lo que partíamos en un principio de la manifestación atea que se ha propuesto ya para el mes de mayo. ¿Es ofensivo? ¿Tiene sentido? Precisamente le agradezco la introducción. Yo, es más, personalmente, quiero decir que ahora hablo como Raquel Rodríguez. A mí una manifestación atea me parece que solo tiene sentido en el caso de que reivindique algo. ¿Qué es lo que voy a reivindicar? La posibilidad de que tengo o de que me opongo a determinadas cuestiones, tendré que aclararlas, tendré que decir cuáles son, tendré que establecer cuál es ese manifiesto. Pero si no, me parece tan legítima o me parece tan ridícula como me pueda parecer legítima o ridícula otra. Sí, Pablo. Yo creo que es que la cuestión efectivamente está en matizar y en aclarar hasta cierto punto los medios que se utilizan muchas veces para esa manifestación de la creencia. Si esa manifestación va a traer consigo vulnerar los derechos de la otra persona, es decir, esa procesión, que yo no acabo de entender lo de procesión, profesar, como tú estás diciendo, algo que no, en lo que no se cree, conlleva utilizar unos símbolos externos que me van a herir a mí. Bueno, es que ya estamos dando por supuesto que van a herir a otro tipo de lo digo porque al leer confesiones. es que al leer la información que estos días ha generado la noticia, incluso el propio cartelito que anuncia es, vamos a decir, como una especie de plagio de los carteles que se suelen utilizar para anunciar las estaciones o desfiles procesionales y tal, ¿no? De las cofradías. No, me refiero a que yo he leído y he visto en el cartel, bueno, pues que se convocaba a la manifestación y a la utilización de símbolos contrarios a los símbolos habituales, en este caso, en el mundo cristiano católico, ¿no? Giramos todos, yo creo que en lo mismo. ¿Hasta qué grado, hasta qué punto, hasta qué extremo somos nosotros capaces, como creyentes, en mi caso, como no creyentes en otro, de respetar esos límites de la propia dignidad y de la propia humanidad? Ahí es donde yo creo que está. Si en este caso voy a valerme de tú te manifiestas públicamente contraria a mi expresión religiosa, ofendiéndome, o yo lo hago ofendiéndote a ti, yo creo que ya está todo roto. Raquel, ¿por qué decía que dábamos por hecho que podía ser ofensivo? Sí, es que... Claro, es que eso, si estamos dando por hecho que determinadas manifestaciones tengan que ser ofensivas. Hombre, yo, por de pronto, el que haya una procesión atea, me parece, y que me perdonen, ridículo.
porque yo puedo manifestarme como atea, como agnóstica o como lo que me apetezca. Pero utilizar el término procesión, pues la verdad, me parece del todo inadecuado, que no significa insultante. He dicho inadecuado, no insultante. Usted se refiere a la simbología también. Yo me refiero a que había una incitación encubierta y una cierta llamada que se iban a utilizar, ¿cierto? De hecho, una procesión no es más que el desfile o exponente público de una serie de símbolos religiosos. Si se hace una procesión atea, habrá un desfile de símbolos ateos, digo yo, son esos símbolos, que no puede, claro, cuáles son y que no tienen por qué ser ofensivos, por supuesto que no, ¿no? Pero ya me parece un poco provocativo el hecho de que porque hay una vaya a haber otra. No sé, no, me parece simplemente, no digo que lo sea, no digo provocativo. Yo entendería que es provocativo si, yo qué sé, el día de Viernes Santo, a la hora a la que sale una procesión en la que sale un Cristo magnífico, digno de ver, porque es arte expuesto en la calle, alguien en el mismo sitio, en el mismo lugar, pues provocara otro tipo de situación. Eso me parecía alterar el orden público, como decía Jaime, con toda la razón del mundo. Eso es lo que se ha hecho. Pero creo se convocó para el Jueves Santo. Claro, pero es que, vamos a ver, es que el Jueves Santo es jueves, además de santo. Y como jueves yo puedo salir a hacer lo que buenamente y sin alterar el orden público pueda hacer en la calle. Y eso no significa que yo vaya a impedir que salga la procesión del Jueves Santo, porque igual la procesión del Jueves Santo, que es en jueves y para algunos es santo, impide que yo pueda hacer otro tipo de cosas y yo cedo parte de mi espacio público para que eso se dé. Con lo cual, es que también estamos acostumbrados a que por el hecho de que tradicionalmente ese jueves sea santo y hay que hacer determinadas cosas y no sea posible hacer otras. Permítanme, profesor, porque precisamente a raíz de lo que comentaban en la calle hemos hecho esta pregunta, pero volvemos inmediatamente porque Raquel acaba de introducir un factor importantísimo que es el espacio que debe tener cada cual y dónde están los límites de una manifestación u otra. Veamos la respuesta en la calle y volvemos inmediatamente. Yo creo que sí, que eso es como una provocación, ¿sabes? Porque cada uno puede profesar la religión que quiera o ninguna, pero manifestarse, yo es que lo veo absurdo, ¿sabes? Yo creo que no, porque cuando los católicos hacen una manifestación no ofenden a los que no son católicos, por lo menos a mí no me ofenden. Hombre, la sensibilidad de las personas es muy personal cada una, ¿no? Puede que a los que sean muy fanáticos de la religión les puede ofender, ¿no? Estamos acostumbrados a las procesiones de toda la vida, a ver una cosa de esas que no, yo no lo veo bien. A mí no me ofende, desde luego, yo soy católica, no me ofende que hagan. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su religión y a mí me parece estupendo, no me ofende para nada, vamos. Yo pienso que no, cada uno tiene su religión y si igual que hay procesiones para una religión, que los puede haber para la otra. Hombre, aquí en España sí, yo creo que sí ofendería. Más que nada porque somos un país, bueno, España es un país católico, no lo digo yo por mí. Puede llegar a ofender, pero tienen el mismo derecho los católicos a tener esas procesiones que los ateos. Y yo creo que están totalmente equivocados. Eso que yo se lo diría que se fueran allí al país musulmán a ver si son capaces de insultar tan siquiera a Alá. Pues no. Eso ya va en función de la persona. Yo, por ejemplo, sí que soy cristiana y es que cada uno tiene sus ideales. Yo creo que no pueden llegar a ofender y si ofenden también nos pueden ofender a los no creyentes, a las otras manifestaciones religiosas. Siempre se basan en la tradición y de que son hace muchos años, pero las personas que no somos creyentes también tenemos derecho a manifestar nuestras ideas y nuestros pensamientos. ¿Cuántas sensibilidades hay? ¿Cuántas reacciones? ¿Cuántos espacios? Profesor, se lo preguntaba antes del vídeo de la calle. ¿Dónde están, por ejemplo, como decía Raquel, los límites o las limitaciones? Yo creo que Raquel ha dicho una cosa muy importante. Es decir, ella lo ha dicho. Dice, bueno, yo no entiendo una procesión de ateos porque no sé qué se va a hacer en esa procesión. Vamos a ver, no confundamos lo que ha pasado en Madrid y lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia en Madrid. Porque realmente lo que se prohibía era una manifestación pública en la que algunos de los dirigentes o organizadores del encuentro habían dicho que iban a tener una actitud beligerante con lo que era la Iglesia Católica. Entonces, claro, ahí hay un límite, ahí sí que está el límite del orden público. Que un ateo quiera manifestar públicamente en cualquier foro o espacio sus creencias, siendo sus creencias la negación de que pueda existir un Dios y tal, eso tiene derecho a hacerlo. Yo voy a contar lo que pasa, por ejemplo, en Bélgica. En Bélgica,
los ateos se han constituido como una asociación que tiene exactamente el mismo estatus jurídico que una confesión religiosa. El Estado los trata como trataría a la Iglesia Católica, como trataría a los judíos. ¿Qué han pedido los ateos? Han pedido que se les trate como a una confesión para una sola cuestión, y es recibir asistencia, vamos a decir, religiosa, entre comillas, en los hospitales. Es decir, que cuando están en una situación de una enfermedad, por ejemplo, terminal, al igual que un creyente puede llamar a un sacerdote para que le asista en los últimos momentos o para que le asista durante el periodo en el que no puede acudir libremente a una iglesia o a una sinagoga, poder tener una persona que le pueda atender. Pues bien, los ateos, en ese sentido, se han organizado allí y son considerados a esos efectos como una confesión religiosa. Quiero decir con esto que el ateo tiene derechos, como los tienen otras confesiones. Ahora bien, lo que sería inadmisible, o lo que no deberíamos admitir, es ni una manifestación pública de católicos o musulmanes o judíos o protestantes metiéndose con ateos, ni al revés. Eso sí que no. Pero son cuestiones distintas. A mí lo que me preocupa es que el público pueda tener la sensación de que ateísmo es, por definición, beligerancia con la religión. En ningún caso es una opción frente a la religión, que es diferente, ¿no? Esto es lo importante. Yo creo que... Sí. Valentín. Sí, no, es que esto no se plantea nada más que España. O sea, no te vayas a eso, sí. Por ejemplo, de Bélgica. Sería demencial el organizar una procesión de cualquier tipo, y mucho menos aún con penitentes. No lo entendería, jamás. La situación es así. En ningún país protestante, en ningún país, incluso en Inglaterra, que aunque técnicamente no son protestantes, son anglicanos, le pasa lo mismo. El segundo mandamiento de la ley mosaica prohíbe expresamente hacer imágenes. Y no las tienen. O sea, pasear imágenes es simplemente es inconcebible. O sea, no lo entienden, no lo entendería. Ya lo digo, y mucho menos aún las penitencias, los empalaos de la vera, o sea, el castigarse, eso. Sin embargo, ahí tienes Filipinas, donde este tipo de manifestaciones se llevan hasta el paroxismo, ¿no? Sí, es que toca un tema tremenda, profundamente rico dentro de lo que es el conocimiento histórico de la religión. Más que religión, ateísmo, es historia de la religión en el hecho de las procesiones, de los penitentes y demás. Todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, todo tiene un acontecer, y en este caso las procesiones de Semana Santa, por decirte Semana Santa, que son las que más nos pueden llamar la atención, conllevan una expresión pública de la fe que a lo largo de los siglos ha sido exponente máximo de catequesis, desde que fueron reguladas incluso en el Concilio de Trento hasta posteriores concilios, ¿no? Obviamente hoy la Iglesia nos llama a todos, la Iglesia Católica nos llama a todos los católicos a que hagamos una reflexión seria y profunda de esas manifestaciones públicas de la fe, y de hecho desde la propia archidiócesis, en este caso de Mérida-Badajoz, que es la que mejor puedo yo conocer, se llevan a cabo procesos muy fuertes me refiero de tipo pedagógico y catequético, ¿no? Para que la persona tome conciencia de lo que realmente está haciendo y no caiga en un puro exhibicionismo, en un puro ritualismo, en un puro momento de euforia que luego se apaga, ¿no? Pero quitarla, yo ahí sí que no, o sea, en el mundo me refiero que me refiero a quitar, no quitar de eliminar la expresión, sino quitar de nuestro lenguaje histórico y cultural dentro del mundo católico las procesiones de Semana Santa, quiero decir, eliminarlas, llevarlas a otro país, creo que no tiene, cada país tiene su... La imaginería barroca, por ejemplo, no tiene lugar más que en España. Exacto. Porque es la contrarreforma. Si los protestantes dicen no imágenes, la jerarquía eclesiástica en España dice más imágenes y más, y penitencia. Y que salgan ahí unos señores, porque fijaos que los capuchones que llegamos aquí, los nazarenos que llaman ahí en Andalucía, no son nada más que los herejes con sus sanbenitos. Históricamente es eso. ¿Quién tiene que hacer penitencia? Los herejes, los judaizantes, y son los que sacan en las procesiones. Y eso es. Así que no es... Sí, pero... Sí, termine, no, que es que estaba... Y termine, por favor, Valentín, termine. No, simplemente que es eso, que las procesiones es la manifestación de la contrarreforma frente
al abandono de las imágenes en los luteranos, calvinistas y posteriormente en los anglicanos. No solo una apreciación. Yo he podido estudiar en Extremadura, y en concreto en la diócesis de Coria Cáceres, manifestaciones totalmente organizadas, perfectamente arregladas en el siglo XV. Sí, antes de Trento, mucho sí, antes. sí, Trento reafirma. Pero reafirma y confirma. De las cofradías. De las cofradías y hermandades. Las cofradías estaban para atender a los enfermos, para atender a los hambrientos. Y tenían no para esa hacer expresión procesiones. pública. Es una de unas manifestaciones públicas que tenían ahí. Pero vamos, todo lo que es la imaginería aparece en el barroco, que es justo la imaginería barroca. Raquel. A mí me gustaría avanzar un poquito más en el debate, y me parece que las aportaciones históricas que hacéis son interesantísimas. Pero yo creo que en la sociedad del siglo XXI, en la España del siglo XXI, que es en la que estamos, de la que estamos hablando de una sociedad plural. Quiero decir que si nosotros estamos pensando en Extremadura, no solo estamos hablando de las procesiones, de los empalados y demás, sino que nos vamos a la zona de Talayuela, donde creo que el 40 y pico % de la población es musulmana y tienen derecho también a expresar, y les ampara la Constitución. Tenemos a Jaime, puede corregirme en esto, que para eso es el experto. Yo creo que les ampara la Constitución porque son ciudadanos españoles de religión musulmana que tienen derecho, dentro del orden público, a expresar y manifestar su fe. ¿Qué nos parece eso? Yo estoy pensando en lo que estaban diciendo las personas a las que preguntaban en la calle, ¿no? Como decían, bueno, esto ha sido lo de siempre, esto es la tradición de siempre, pero es que en el siglo XXI las tradiciones hay que colocarlas en el ámbito de los valores, en el que todos cabemos, amparados por la Constitución y por los derechos humanos, y además hay que añadir que estamos en una sociedad plural en la que tienen que tener cabida otras opciones. Yo no solo voy al ateísmo, porque es verdad, y me ha gustado mucho que Jaime lo aclarara, que parece que ateísmo es la parte beligerante que se pone en contra de las religiones, y en absoluto es así, y me parece que la aclaración ha sido de lo más pertinente, pero es que además tenemos que incorporar otro tipo de formas de vivir la fe, que tenemos que asimilar, y para las que no estamos acostumbrados. Las calles no están acostumbradas para eso. Me satisface enormemente porque el segundo trabajo que vamos a ver precisamente, Raquel, está totalmente vinculado a la exposición que acaba de hacer. Pero antes de este brevísimo descanso, ¿se tiene la idea de que el católico se siente un poco presionado en los tiempos que corren, se ve un poco atenazado, o es que parte de una situación quizá de ventaja en la cultura y en la tradición a lo largo de los siglos? ¿Usted como católico qué piensa? ¿Se ve un poco presionado? Bueno, en el ámbito coloquial y cotidiano en el que yo pueda desenvolverme, obviamente no, pero porque yo mismo hago respetar y respeto, como ella decía antes, cualquier otra manifestación en mi propio ámbito profesional. Yo desde la enseñanza de la religión, aunque sea profesor de religión católica, tengo en mi currículum unidades didácticas dedicadas a todas las religiones. Ahora sí es cierto que en los últimos momentos yo creo que hay también un mal entendimiento de llevar a la práctica el laicismo y el secularismo como algo antieclesiástico. Y desde ese punto de vista yo creo que laicismo y secularismo no tienen en ningún momento por qué estar reñidos con la religión, pero sin embargo en los tiempos que hoy por hoy, y sobre todo en los últimos años, nos venimos moviendo, yo veo una cierta corriente, sobre todo a nivel europeo, de querer arrancar ciertas raíces judeocristianas que son... Bueno, creo que sí, mi opinión. Vamos. Sí, por favor. Raquel, el profesor también tenía que Raquel, no, pero es que tengo la necesidad de intervenir en primer lugar, porque no creo que los católicos ni en Europa los que son católicos, otros son protestantes y demás, el tronco es el cristianismo, sí. Pero en España yo creo que los católicos no están en absoluto perseguidos, yo creo que están además protegidos y además juegan con ventaja. Lo que está sucediendo ahora es que con la incorporación de estas otras nuevas mentalidades hay que tener una mentalidad mucho más abierta. Lo que pasa es que yo creo que hay una costumbre tradicionalmente aceptada de jugar con ventaja. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuidado cuando utilizamos secularismo y laicismo, porque yo creo que es algo que hay que aclarar. Precisamente cuando Sergio y Nieves pues me invitaron a venir a este programa y me dijeron ateísmo, religiosidad, yo dije, lo de ateísmo no, yo diría laicismo.
laicismo, porque es distinto. Aclárelo, Raquel, aclárelo el concepto. Es que precisamente la laicidad lo que pretende es que ninguna creencia, ninguna confesionalidad, creo que es lo más correcto, tenga que estar financiada por el Estado. Ahora, eso no significa que no sean posibles todas siempre y cuando estén dentro del orden público, estén registradas como religiones, etcétera, etcétera. Y el proceso de secularización es un proceso que ya desde la Ilustración va a la par con la concepción que el hombre tiene de fundamentarse en la razón y en que a través del ejercicio de la libertad, como decía Kant, del uso público de la razón, nos atrevamos a pensar por nosotros mismos y rompamos con ese cordón, ese nudo obligatorio que ha habido siempre con la fe, por favor. Varias cosas ha expuesto Raquel que lógicamente tienen su cuestión aquí. Profesor, pero no se me olvide la parte inicial que era las raíces judio-cristianas de las que hablaba Pablo en Europa. Y hay varias cosas que... Bueno, yo creo que hay una serie de conceptos que a mí me gustaría aclarar también, que es una cosa es Estado laico, otra cosa es Estado laicista. Un Estado laico es un Estado que es neutral ante lo religioso. Quiere decir, lo religioso, como cualquier otra manifestación que se puede producir dentro de la sociedad, le tiene que dar la importancia que él considere que se merece. En nuestro caso, en nuestro país, nuestra Constitución dice que tenemos un Estado que ha de promocionar, tiene una función promocional de los derechos fundamentales. Significa que tiene que hacerlos reales y efectivos, como el derecho de libertad religiosa es un derecho fundamental. Nuestro Estado, que es neutral, adopta una función promocional de lo que es el derecho fundamental de libertad religiosa. Entonces, lo que hace es mantener una actitud neutral, pero positiva hacia lo religioso. Le da igual cualquier tipo de creencia. Esto es distinto de un Estado laicista. Un Estado laicista es un Estado que es beligerante contra la religión, que sería diferente en la terminología que utilizamos nosotros Perdóname, los Jaime, juristas. pero no. Habitualmente creo que se ha cometido el error de entender por laicismo esa parte beligerante y... Pero repito, he dicho Estado laico y Estado laicista, que son dos cosas distintas. Entonces, en términos jurídicos, cuando hablamos de Estado laico, hablamos de Estado neutral. Entonces, España es un Estado neutral, es aconfesional. Cuestión distinta es que determinadas confesiones religiosas, porque han firmado unos acuerdos con el Estado, en este caso la Iglesia Católica, los musulmanes, los judíos y los protestantes, tengan una posición jurídica que les diferencia del resto de confesiones religiosas. Eso yo creo que es importante. Es decir, luego podemos entrar en la financiación, a qué responde esa financiación. Otra cuestión. Pero sí me parece importante también hablar de los valores judio-cristianos. ¿Por qué? Porque hubo en su momento una polémica acerca de incorporar o no en la Constitución Europea esas famosas raíces judio-cristianas. Yo recuerdo que desde el propio Vaticano se hicieron unas declaraciones diciendo que no se podía obviar esa herencia judio-cristiana, esos valores, etcétera, etcétera. Bien, curiosamente no se introdujeron, pero sí es verdad que los distintos países europeos lo han ido introduciendo en sus constituciones, países nada sospechosos como Alemania, y ahora, curiosamente, a raíz de la famosa sentencia del crucifijo en Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que ningún país europeo puede renunciar a unos valores, si es que en este caso los tiene, como sería el país italiano, unos valores cristianos. O sea que yo no creo que estén perseguidos esos valores, sino que al contrario, en Europa se reconoce la existencia de los mismos. Volvemos inmediatamente a ello. Valentín tiene que intervenir inmediatamente, veo que está pendiente, pero va a ser en esta brevísima pausa y volvemos también, además con otras confesiones, y terminando esta ronda que teníamos pendiente. Desde siempre he valorado lo sencillo, lo cercano, la seguridad de los míos, los amigos que te echan una mano, el trabajo bien hecho, el compromiso. Mutua General de Seguros Euromutua. Comprometidos con tu vida, comprometidos con tu seguridad. Ven a vernos y descubre el seguro más completo para tu coche. Las semifinales de la Champions llegan a su fin. Los Diablos Rojos no pueden dejar escapar esta oportunidad. El equipo de Raúl quiere seguir haciendo historia en Europa. Wembley espera a los finalistas. El miércoles 4, en directo a partir de las 8:15 desde Old Trafford, Manchester United, Schalke 04. La UEFA Champions League se juega aquí, en el 7, en Canal Extremadura.
Ford y Mastercard, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. 22 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, o algo te impide ir a votar, nada te impide votar por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 18 de mayo por correo certificado. Es gratis. 22 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España. La señorita Naumann es la campeona local de deletreo más joven de la historia. Las palabras pueden definirnos. Hay gente que cree que las letras contienen los secretos del universo. Pero el amor es lo que nos une. Está empezando a contener la luz. Tikkun Olam, recomponerlo todo. Tú me lo enseñaste. Richard Gere, Juliette Binoche. Nunca había visto nada igual. La huella del silencio. El lunes 9 de mayo en Canal Extremadura. Las semifinales de la Champions llegan a su fin. Los Diablos Rojos no pueden dejar escapar esta oportunidad. El equipo de Raúl quiere seguir haciendo historia en Europa. Wembley espera a los finalistas. Mañana, en directo a partir de las 8:15 desde Old Trafford, Manchester United, Schalke 04. La UEFA Champions League se juega aquí, en el 7, en Canal Extremadura. Ford y Mastercard, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Si partíamos de la manifestación pública o no de determinadas creencias o de todas las creencias, ya desembocamos en términos mucho más particulares y además en cuestiones que nos abren el camino precisamente a otros planteamientos. Cerrábamos ese primer bloque, un bloque nos hemos extendido un poco más precisamente porque lo requería la discusión, siempre educada y pacífica, dentro de los límites que se establecen en ECOS, que el único es el respeto, como podrán entender. Pero sí me gustaría que terminásemos esa consideración sobre el respeto y la presión que decíamos si el católico se sentía en los tiempos últimos, como decía Pablo, es profesor de religión, un poco presionado o un poco más cercado, o como Raquel bien aportaba, con una situación de ventaja. Profesor y Valentín, me quedan por terminar esa cuestión para abordar otras. Yo simplemente creo que es verdad que los últimos tiempos nos han traído una serie de manifestaciones públicas de ataque, en este caso a la religión católica, que a mi juicio no han sido suficientemente contestadas por el ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce en el Código Penal una serie de tipos delictivos cuando se realizan ofensas contra la religión. Y sí que es verdad que ha habido determinadas manifestaciones públicas, en algunos casos contra una determinada religión, que a mi juicio, bueno, no han sido suficientemente contestadas. ¿Tenían que haber sido respondidos de otra manera? Bueno, yo entiendo que si de repente, es decir, hay unos límites, como hablábamos antes, acerca de las manifestaciones o la propia libertad de expresión tiene unos límites, la libertad artística tiene unos límites. Yo no puedo utilizar, si lo hago conscientemente, una imagen religiosa en la que estoy poniendo a lo mejor a una Virgen María, con lo que eso significa para la Iglesia Católica, en una actitud pornográfica, porque entiendo que esa es una forma de ser, por decirlo de una manera, contestatario, es una forma de provocar. Bueno, usted puede provocar, pero usted tiene que tener en cuenta que ataca o está ofendiendo los sentimientos de una parte o de un conjunto de personas que en este sentido está. Entonces, ahí sí que el ordenamiento jurídico, nuestro Código Penal, lo dice muy claramente, existen unos tipos. ¿Están actuando los jueces? Bueno, pues en la mayoría de los casos no, porque dicen que no hay dolo.
Es decir, que no ha habido ánimo de injuriar o de ofender. Hombre, yo entiendo que poner una Virgen de la Macarena en una actitud pornográfica a un señor y decir que no quería ofender, bueno, pues no sé a quién no quería ofender, pero antes que la Virgen de la Macarena se me ocurre cualquier otra imagen de cualquier otro tipo. Entonces, ahí sí que creo que los católicos pueden tener cierta razón cuando dicen, oiga, se están haciendo un determinado tipo de manifestación pública y a mí nadie me protege. ¿Pasaría lo mismo con otro tipo de confesión? Esa es la pregunta. Valentín. No, es que antes ha hablado Pablo de sentirse agredido. Pregúntale a la gente de mi generación, de los que ya no cumplimos los 60 años. Nosotros sí que estuvimos agredidos por la religión, sí que estuvimos agredidos por el cristianismo, sí que estuvimos presionados. Yo era católico, era creyente por obligación, estaba obligado a serlo. Yo no me podía casar si no lo hacía por la Iglesia Católica, porque no habría tenido derechos, incluso los hijos que pudiera haber tenido sin estar casado tenían que haber venido por ahí. Por cierto, no me arrepiento en absoluto, sí que estábamos obligados. Y hay muchos libros por ahí, incluso hay alguno que se venga de la Iglesia Católica. Ay, no me acuerdo cómo se llama el autor, el libro La puta de Babilonia, sí, no sé si... Ahora mismo no me acuerdo. No. Es igual. Sí. Cómo se venga de la Iglesia, cómo pone a la Iglesia, cómo pone a los curas, a los papas, a los santos, a las imágenes. Cómo... Y no, en ese caso sí, hay una agresión, ciertamente. Pero creo que no se está agrediendo ni a la religión católica ni a ninguna otra de las creencias. Y por otra parte, le tengo un tremendo respeto a los creyentes, pero mira, a sus creencias no, ¿Perdón? Que a las creencias no, le tengo respeto al creyente, que lo que crea lo que quiera, pero las creencias no. Sí, no, yo simplemente aclarar que no he expresado que yo me sienta agredido. Ha sido una pregunta mía si había una cierta presión. Y por otro lado, claro, utilizamos mucho los tópicos, ¿no? De que en el pasado, que es que... Bien, vuelvo otra vez a recurrir un poco a la válvula de la historia, es decir, cada momento, cada periodo tiene su... y hay que analizarlo y hay que... Es decir, yo no me voy a sentir como católico avergonzado de pertenecer a la Iglesia Católica por la Inquisición. No, me siento obligado a conocerla, a profundizar, a meditarla, a reflexionarla y a procurar que esos errores cometidos, por error, por un mal entendimiento de la fe, en nombre de la Iglesia, se vuelvan a cometer. Y yo sí creo en el creyente, pero por sus creencias. Ahí sí. Llego al creyente por sus creencias. Yo quisiera hacer unas puntualizaciones. Primero, yo respeto a los creyentes no por lo que creen, sino por lo que hacen. Porque uno puede creer en lo que quiera y actuar como le dé la gana. Y eso, en fin... éticamente, es que yo hablo desde la ética, y sobre todo porque aquí también quería hacer una aclaración. En primer lugar, lo que muchas veces se llaman ataques son críticas que uno tiene que empezar a encajar porque no está acostumbrado. Y luego, desde la ética, cuando se hablaba de los valores que Europa efectivamente no puede renunciar a los valores judeocristianos, etcétera, etcétera, Europa se construye con Grecia y con los valores judeocristianos, de acuerdo. Pero por encima de todo eso, éticamente hablando, están los derechos humanos. Hay una ética universal que tiene que ser el referente de cualquier otra moral. Y toda moral cristiana, musulmana, judía, budista, es aceptable siempre y cuando lo que interiormente consideran los creyentes no contradiga ni viole algo que es fundamental, que es el referente, el parámetro y el paradigma a partir del cual se tiene que juzgar el resto de las creencias, que son los derechos humanos. Lo demás... Yo estoy de acuerdo con Raquel y además quiero enganchar con algo que ha dicho Valentín. Yo a mis alumnos, cuando les tengo que hablar de la etapa franquista, cuando hablamos de las relaciones Iglesia-Estado, siempre digo lo mismo. España fue un país confesional. Entonces, no es que la Iglesia atacase a las personas que vivían en este país, no, es que los señores que dirigían dictatorialmente este país decidieron que había que creer en la religión católica, pero no fue la Iglesia. Tan es así que los primeros problemas que se plantean entre el régimen de Franco y la Iglesia Católica es como consecuencia del Concilio Vaticano II.
La Iglesia Católica ha sido la única gran religión del mundo, de las religiones monoteístas, que ha reconocido el derecho a la libertad religiosa. Es decir, ella lo que dice es, yo soy la verdadera, pero si usted quiere creer otra cosa, puede hacerlo. Esto supuso en España, en una España de las dictaduras, un enorme problema, porque tenían que reconocer, en una dictadura en la que se negaban las libertades, un derecho que era el derecho a la libertad religiosa, porque la Iglesia, de la cual el Estado era creyente, le decía que tenía que hacerlo. Y entonces, en época de Franco, curiosamente, se dictó una ley de libertad religiosa en 1967. No porque Franco decidiese que es que se podía creer cualquier cosa, no, sino porque la Iglesia, en su doctrina, incorporó un derecho fundamental. Pensemos en 1948, en la Declaración de Derechos del Hombre, la Iglesia asume ese conjunto de valores, esa ética universal, y entonces un gobierno o un Estado, en este caso confesionalmente católico, ve que tiene que asumir algo que le viene dado por una religión, en este caso la católica. Es curioso, ¿no?, cómo la Iglesia, al asumir esos valores, produce el fenómeno de que se tiene que... Jaime, perdona, el hecho de que lo asuma y de que lo incorpore, y ojalá lo hubiera incorporado de verdad, porque todavía no lo ha incorporado, no significa que lo gestione. Porque yo todavía dudo mucho de un tipo de confesión, de una religión, y en este caso me da igual, sea la católica, sea la judía, sea la que sea, que dice que incorpora los derechos humanos, los derechos fundamentales, y sin embargo, entre sus preceptos está la discriminación por el hecho de ser mujer, por ejemplo. Por ejemplo. A mí me parece verdaderamente patético, que en la beatificación que se acaba de producir de Juan Pablo II, que yo respeto tal acto porque respeto a los creyentes y a los católicos, las mujeres estén simplemente para recoger las migas de la hostia consagrada, o para portar, etcétera, etcétera. Sí. Sí, y cuando vino Ratzinger a España, el papel de las monjas fue el de limpiar la mesita en la que Ratzinger daba la mesa. A mí me parece verdaderamente patético el papel que la mayor parte de las religiones hacen con la mujer, por ejemplo. Con lo cual, cuando las religiones dicen incorporo los derechos humanos, yo digo quietos, parados, porque hay algo de lo que os olvidáis. Pablo, que tenemos que pasar a otra. El mayor y fundamental, la mayor defensa de los derechos humanos está en el mismo Evangelio, y en cuanto a que la Iglesia apuesta, obviamente, porque el ser humano no es canjeable por nada, ni por nadie, ni por condición de sexo, ni nada. Por supuesto, difiero mucho de lo de las migajas y demás. La imagen son órdenes religiosas. Papa... Es que habría que preguntar que si esas órdenes religiosas, en este caso de monjas, llevan entre sus votos y entre su forma de vida libre y totalmente voluntaria aceptada determinadas funciones, pero que no están recogidas solo para las mujeres. Yo conozco muchos religiosos, hombres, monjes, dedicados realmente a lo que la inmundicia social no quiere. No, pero yo no voy a eso. Yo no voy a eso, sino que hay determinadas religiones que por el hecho de ser mujer inhabilitan, imposibilitan, no porque seas tonta, no porque claro no seas inteligente, no porque no seas válida, sino porque eres mujer, estás impedida para determinadas cuestiones, que personalmente prefiero que las mujeres se dediquen a otras reivindicaciones que no a esas. Pero quiero decir que cuando se hace ese tipo de incorporación, a mí me gusta recordar que la ética es siempre universal y las morales siempre son privadas, que el referente es la ética y que las morales que respetan ese referente de la ética universal, que son los derechos humanos, son perfectamente aceptables y asumibles. Si va a concluir, por favor, es que estábamos hablando de tolerancia y de respeto a otras confesiones y necesito, lógicamente, que veamos este trabajo que nos ilustre también en esta otra confesión. Profesor, enseguida volvemos con usted. El Islam es la segunda religión en España. La comunidad islámica de Badajoz lleva más de 20 años conviviendo con otras confesiones. Los deberes y las obligaciones del musulmán son 5. Los más manifestados que la gente aquí conoce son las 5 oraciones que el musulmán debe realizar en la mezquita. También todo el mundo ya conoce el mes de Ramadán,
donde los musulmanes ayunamos durante un mes. También la gente sabe que nosotros acudimos una vez en la vida a Meca como un pilar importante dentro de la casa islámica. Los musulmanes aquí en España sabemos que gozamos de una libertad religiosa, igualdad entre religiones, pero también sabemos que esa libertad pues lleva 30 años y nos queda camino para conseguir más derechos y más igualdad. También somos conscientes que nosotros somos una minoría que debe adaptarse dentro de lo que cabe a la vida y a la sociedad donde estamos. En los países musulmanes no es que se critica menos a la religión, sino hay más respeto. La gente respeta más la religión, practica más. Y luego los países musulmanes son países confesionales, distintos a los estados europeos, pero también hay que recordar que las minorías religiosas en los países musulmanes tienen toda la libertad religiosa desde hace más que 1000 años. Pablo, pese a que el imán hablaba de minorías y de respeto, ¿se tiene la sensación de que va en proporción en el respeto en otras confesiones? Personalmente creo que no, y a los cristianos coptos en Egipto se lo podíamos preguntar, a los cristianos en Pakistán, a los cristianos en China, a los cristianos en Cuba, saliéndome ya del estricto ámbito del Islam, ¿no? Yo no estoy obviamente muy de acuerdo en lo que dice el imán en cuanto a que haya una equiparación de respeto en los países islámicos por el hecho de esa confesionalidad ya hacia esas minorías. Creo que no hay esa igualdad y que en el mundo cristiano, católico, cristiano, protestante, hay una mayor tendencia al respeto hacia otras religiones. Él mismo lo ha dicho, en España viven dentro de un ámbito de libertad y yo me alegro muchísimo, por supuesto, que pueda ser, por ejemplo, en un país musulmán. Sí, bueno, pero yo creo que es decir, no es que haya un mayor respeto porque los cristianos, su religión, no, es porque nuestro ordenamiento jurídico dice que hay que respetar a todas las creencias. Entonces, a mí no me gusta, cuando hablamos de las religiones que hay en nuestro país, poner como ejemplo otros países, porque se distorsiona el discurso. Oiga, lo que pasa en otro país es un problema de otro país. A mí lo que me interesa es si la minoría musulmana aquí es respetada o si la mayoría católica es respetada. Eso es lo que a mí me interesa. Evidentemente, en un país islámico que sea confesionalmente islámico, pues las minorías serán perseguidas. ¿Por qué? Porque las grandes religiones, ya digo, hasta que la religión católica en el Concilio Vaticano cambia totalmente su posición, las grandes religiones son religiones excluyentes. El judío no tiene ningún interés en ser amigo del gentil, sino que el judío quiere estar con sus judíos y el musulmán lo que quiere es que todo el mundo sea musulmán. Quieren una gran umma universal. Entonces, bueno, yo en este sentido yo conozco al imam. El imam, cuando habla de que aquí se sienten respetados, es verdad, nosotros tenemos un ordenamiento jurídico muy garantista con todos los fenómenos religiosos, sean cuales sean. Es verdad que en 30 años de democracia todavía quedan cosas por hacer. Él siempre me comenta esa pretensión que tienen de la posibilidad de tener un cementerio o la posibilidad de poder enterrarse conforme a sus ritos en Extremadura, mientras que en otras comunidades se puede hacer, pero curiosamente en Extremadura tenemos en todos los pueblos en los que se ha querido una mezquita y en Cataluña tienen 1,5 millones de musulmanes y no hay ninguna mezquita. Lo cual nos dice también, bueno, el cómo las sociedades, en este caso nuestra comunidad, acepta la coexistencia con otras minorías que hacen manifestación pública. Porque, por ejemplo, la fiesta del Cordero en Talayuela, y Raquel ha hecho referencia a ello, es una gran fiesta en la que ya incluso los empresarios empiezan a reconocer como día festivo a los musulmanes ese día para que lo pasen con las familias. Ya hay retransmisiones en la televisión pública de ceremonias religiosas protestantes el día de Navidad. Algo que hace unos años era impensable. Poco a poco se va avanzando en ese dar respuesta a esa sociedad multirreligiosa que existe en nuestro país, ¿no? Entonces esto también es importante. Bueno, yo además estoy de acuerdo con lo que decís, porque además es que no es equiparable la situación del Estado español con cualquier otro Estado, como decía Pablo, que son estados teocráticos. Eso para empezar, con lo cual cualquier otra confesionalidad es perseguida por principio. En el caso de España, yo veo la cara y la cruz.
¿cuál es la cara? Que efectivamente el Estado español es un ejemplo en este sentido de que pueda suceder esto. Es decir, que un imán de Badajoz hable, se exprese y diga que se siente respetado y que además incluso pueden reclamar todavía más condiciones de respeto. Claro, ¿cuál es la cruz de todo esto? Pues que evidentemente los países son cada vez más plurales. Y claro, llega un momento en que nosotros tenemos nuestra fiesta de Navidad. Y digo que tenemos nuestra fiesta de Navidad porque la celebramos, seamos o no seamos creyentes, ponemos nuestro árbol y nuestras cosas, pero también tenemos el Ramadán y estamos encontrándonos, por además yo tengo ejemplos ejemplos no, o sea, testigos directos de alumnos que sus padres tienen a señores musulmanes trabajando en las obras que en el mes de Ramadán no pueden prácticamente trabajar porque no toman alimentos. Y claro, ¿qué haces? ¿Los despides? No, porque ya son ciudadanos españoles con derecho a ciudadanía y todo lo que eso significa, Jaime, que tú eso lo sabes muy bien. ¿Y qué significa? Que los tienes que respetar lo mismo que nosotros tenemos nuestro puente de las vacaciones de Semana Santa, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué puede suceder? Que llega un determinado momento en que vamos a tener que articular, armonizar todo nuestro tiempo, todo nuestro espacio, ¿para qué? Para dar cabida a todo esto. ¿Cuál es la opción? La laicidad, el Estado laico o la secularización. Por utilizar términos que no siendo sinónimos, vamos a utilizarlos así, sin más. ¿Por qué? Porque es que si no, no vamos a tener tiempo suficiente en un afán por respetar, nos vamos a convertir irrespetuosos. El análisis de Raquel hay que entender que ha hecho una consideración, ha expresado en un plató, además algo que de verdad le admiro la intervención que ha tenido por un motivo, porque me resulta complejísimo precisamente llegar a esa conclusión con una exposición como la que acaba de hacer, porque es verdad, es una sociedad en la que tenemos que atender a todo ese tipo, ya no solo de creencias, sino de fe. Por ejemplo, vamos ahora, no me queda más remedio también que ir a la calle, porque ahí está la ronda final y ahí está la clave del punto y final del programa de esta noche. La religión para mí es todo, desde pequeña, vamos. Desde el nacimiento hasta el día que morimos. Mucho, porque es un punto de apoyo donde te ven dificultades y para nosotros, por lo menos para mí, pues un apoyo bastante incondicional, mucho. De donde venimos, donde procedemos y tienen algo que creer. A mí pasión, mucha pasión. La religión sí. Mucho todo, porque yo me he visto en circunstancias muy mal y me he apoyado a él. Y me ayuda. Creo que es algo necesario pensar en que hay algo más allá y en creer en alguien un poquito superior a ti que te dé otras fuerzas. Soy católica, pero no practico mucho, la verdad. Para mí no significa nada. La entiendo y no pretendo convencer a nadie de nada, pero creo que cada uno debería respetar tanto los ateos a los religiosos como los religiosos a los ateos. Pues el todo. Por mí esto. Yo pienso, no creo mucho en los curas, quiero decir, en la iglesia, pero sí creo en Dios. Es muy importante, no se crea, pero también entiendo y comparto las opiniones de los demás. Creo que todo el mundo debe tener una religión, porque eso es una forma de vida en la que tienes una esperanza, una fe y te ayuda muchísimo en todos los aspectos. Raquel, lo más breve posible, de manera concisa, ¿qué significa la religión para usted? Ronda final. Pues para quien no tiene otra opción y le apetece, es una esperanza, pero yo, como don Enrique Tierno Galván, no creo en Dios no porque no pueda, sino porque prefiero creer en los hombres. Profesor Rosell. Bueno, las religiones son creencias, las creencias implican una forma de ver la vida, de entender la vida y de aceptar a la vida y al semejante, y por lo tanto cada uno es libre de poder creer en lo que quiera, sea una religión o no sea religión, llámese otra cosa. Valentín. Primero, Vallejo, es el nombre del autor del libro. Ya lo dio al final, de todas maneras, nos ha quedado. Sí, se puede vivir sin religión perfectamente y sin creencias y sin... Sí. Y con respeto, sí, por encima de todo. Eso siempre. Pablo. Bueno, para mí la religión es lo que da autenticidad a mi vida, sentido, y lo que yo creo que desde la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, se lanza a este mundo, este siglo XXI, ¿no? Una llamada auténtica a la esperanza. ¿Se podrá vivir sin religión? Quien esté plenamente convencido de ello y dentro de los ámbitos de la libertad y de la tolerancia, lo podrán vivir. Y también, por parafrasear un poco a Enrique Tierno Galván, aquello que decía él, ¿no? Ateo hasta que me muera, luego Dios dirá. Muchísimas gracias
a los cuatro por el respeto a la idea, a la creencia, a la religiosidad o no. En cualquier caso, les esperamos a todos ustedes también, y a ellos cuatro también, por supuesto, el próximo martes en ECO. Su correo, tienen el correo para cualquier sugerencia y participación. Y el próximo martes, esperando también acontecimientos de lo ocurrido en estos 2 días en el terrorismo internacional. Ya veremos, nos aproximaremos a ellos en el próximo ECO. Buenas noches y muchísimas gracias.